trabajando con la función lineal y recordamos su forma. F de x igual a mx más b. Recordemos que m siempre es la pendiente de esta función. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es analizar el comportamiento de la función dependiendo de las pendientes. Por ejemplo, veamos un primer caso. ¿Qué pasa cuando la pendiente m es negativa? Vamos a ver un ejemplo. Pueden ver acá en esta función que m, es decir, la pendiente, es decir, el número que acompaña a la variable x, es negativo. Vamos a armar nuestra tabla y le vamos a dar valores. Yo di el valor 0 y el valor 1 a la variable independiente x. ¿Qué hacíamos acá? Comenzábamos a reemplazar el valor en donde teníamos x en la expresión. Entonces digo, f de 0 va a ser igual a menos 2 por 0 más 1. Resuelvo y esto me da menos 2 por 0, 0, más 1. 0 más 1, eso me da como resultado 1. Por lo tanto, este punto quedaría armado con 0 para las x y 1 para los f de x. Veamos qué pasa cuando a x le doy el valor 1. Tengo que reemplazar ese 1 donde tenga x en la expresión. Por lo tanto, voy a decir f de 1 tiene que ser igual a menos 2 por 1 más 1. Digo, menos 2 por 1 es menos 2, más 1, eso me da como resultado menos 1. Por lo tanto, el punto acá nos quedaría 1 positivo para las x y menos 1 para los f de x. Ahora tengo que graficar la función con estos dos puntos que tengo acá. Este primer punto es 0 para las x, 1 para las y. Ese punto se encuentra ahí. El segundo punto me dice 1 para las x, estoy acá, y menos 1 para las y, estoy acá. Se unen y el punto quedaría acá. Uno los dos puntos y me da el gráfico de la recta. ¿Qué es lo que noto acá? La gráfica toma este sentido, es decir, que es una recta decreciente. Por lo tanto, vamos a hacer una conclusión. Siempre cuando la pendiente m es negativa, la función va a ser decreciente. Siempre que tengan el valor de m, un número negativo cualquiera que sea, la función va a tener esta forma, va a tender a decrecer. Veamos qué es lo que pasa cuando la función, cuando m, es un número positivo. Sería un segundo caso cuando m es un número positivo. Veamos un ejemplo. Tenemos acá f de x igual a 3x menos 2 y vemos que m es un número positivo. Armamos nuestras tablas, tenemos la variable independiente y tenemos escrita nuevamente la expresión. Voy a volver a dar los valores 0 y 1 y voy a comenzar a reemplazar. En este caso, cuando x vale 0, voy a reemplazar el valor 0 en las x de la expresión y me va a quedar f de 0 igual a 3 por 0 menos 2. Resuelvo. 3 por 0 es 0. 0 menos 2 es menos 2. Por lo tanto, el punto nos queda 0 para las x menos 2 para los f de x. Veamos qué pasa cuando x vale 1. Cuando x vale 1 tengo que reemplazar el 1 en donde tengo las x en la expresión. Por lo tanto me queda f de 1 igual a 3 por 1 menos 2.
Resuelvo. 3 por 1 es 3, menos 2 es 1. Por lo tanto, este punto nos queda 1 para las x y 1 para los f de x. Con esos dos puntos ya podemos hacer nuestra gráfica. Establecemos la tabla de coordenadas y me fijo. El punto 0, menos 2 se encuentra acá, 0, menos 2. El punto 1, 1 se encuentra acá. 1 para las x, 1 para las y. El punto se encuentra ahí. Uno los dos puntos y me queda el gráfico de la recta. Como pueden ver acá, en este caso, la gráfica se encuentra en crecimiento. Por lo tanto, vamos a decir f es creciente y concluimos que cuando la pendiente m sea positiva, la función siempre será creciente. Entonces puedo hacer un análisis antes de graficar y decir, si la pendiente de una función es negativa, estoy segura que la gráfica de la función me tiene que dar hacia abajo. Cuando la pendiente sea positiva, estoy segura que la gráfica de la función tiene que dar hacia arriba.